la mañana estamos iniciando la primera emisión de Noticias 7. Amigos televidentes y oyentes también que nos escuchan a través de Pública FM. Gracias por su sintonía. Aquí estamos con información para todos ustedes. Por eso los invitamos para que nos sintonicen a través también de nuestras plataformas digitales, el telégrafo.com.es, ecuadortv.es. Nos escuchen en el dial de Pública FM y nos sigan en todas las redes sociales. El día de hoy conversaremos con el colectivo Defiende tu Voto, la matemática Anabel Chacón, y también con el viceministro de Inclusión Económica sobre la atención social a las personas que han regresado de los Estados Unidos deportadas. Así que atención a estos temas también. Compañeros, muy buenos días. Continuamos con estas mañanas bastante frías, con mucha neblina y más lluvia todavía. ¿Cómo está? Heladas completamente, sí. La noche también fue demasiado fría. Hoy sí, por cierto, en Quito empezó a despejarse, no hay tantas nubes, pero ya saben que aquí hay el sol de aguas, es decir, en la mañana podemos tener radiación inclusive y luego los aguaceros que tenemos acostumbrados. Tengan mucho cuidado por las inundaciones, porque en ciudades como Guayaquil también las precipitaciones han sido con bastantísima intensidad. Pero tenemos muy buena información, por cierto, para comentarles y para que podamos irnos calentando y usted pueda entonces estar enterado de todo lo que pasa en el Ecuador y en el mundo. Compañeros, amigos, muy buenos días. Con respecto a lo que decía Lautaro, recuerden que está habilitada la línea directa gratuita 911 para que ustedes reporten cualquier tipo de anomalía. Limpiemos los sumideros, limpiemos toda la maleza que esté cerca de nuestras viviendas, revisemos las cunetas, revisemos también nuestros techos y paredes para evitar accidentes. 911 y seguramente todos los organismos de respuesta y socorro atienden sus emergencias previo a las lluvias y evitamos cualquier tipo de siniestro. Además, manejen con mucha precaución. Ayer en Guayabamba hubo un accidente de tránsito que dejó lamentablemente personas fallecidas. No excedan los límites de velocidad para que así no tengamos lamentables incidentes. Con esto, bienvenidos a Noticias 7 Matinal. Bien, amigos, iniciamos con el 98% de actas de binomio presidencial escrutadas a escala nacional. El presidente Daniel Noboa mantiene el primer lugar de la primera vuelta electoral en nuestro país con el 44,19% frente a 43,91% de Luisa González. El empate técnico registrado en estos comicios ubica a los dos candidatos a la segunda vuelta electoral del 13 de abril para conocer también quién será el presidente de la República en el periodo que va desde el 2025 hasta el 2029. Además, en esta primera vuelta se mantuvo el voto nulo en el tercer lugar con el 6,8%, seguido por Leonidas Isa con el 5,27% y luego Andrea González con el 2,7%. Los otros 12 candidatos que inclusive vemos en pantalla ni siquiera llegaron al punto porcentual. Los datos aún no han sido proclamados hasta que finalice el proceso de escrutinio y de impugnaciones. Únicamente en 9 de las 24 provincias ya culminó el completo conteo para todas las dignidades de elección popular que estuvieron en las papeletas del domingo 9 de febrero. Los resultados finales serán proclamados el próximo 22 de marzo. Esto lo informó el CNE. Y el presidente y candidato por ADN, Daniel Noboa, denunció presuntas irregularidades en el conteo de actas de elecciones generales y también que la ciudadanía habría recibido amenazas por votar por la Revolución Ciudadana. Aún así, resalta que esta Acción Democrática Nacional es la primera fuerza política en la Asamblea Nacional. Durante una entrevista radial desde Carondelet, el presidente Daniel Noboa y candidato por ADN dio sus primeras declaraciones desde los resultados de los comicios generales del domingo pasado. Lo primero fue agradecer a los 4.4 millones de ecuatorianos que votaron por él. Estoy orgulloso y completamente agradecido por un pueblo que se pronunció, un pueblo que le dijo no a la delincuencia, a los grupos narcoterroristas, a la corrupción. En la entrevista, Noboa denunció presuntas inconsistencias en el conteo de las actas. Ha habido muchísimas irregularidades y seguíamos contando, seguíamos revisando en ciertas provincias que habían cosas que no cuadraban. Incluso no cuadraban con el conteo rápido de la OEA, el cual nos ponía con una cifra mayor. El primer mandatario también hizo hincapié en las supuestas amenazas que habrían recibido varios ciudadanos por parte de grupos armados. Hay decenas y decenas de casos en el cual
amenazaban a la gente porque vote por la Revolución Ciudadana. Tenemos la evidencia. Destacó los resultados obtenidos en el legislativo, que convierte en Acción Democrática Nacional en la primera fuerza política de la Asamblea, lo que, a decir del primer mandatario, ayuda a la gobernabilidad. Estamos abiertos a conversar con todos los bloques y tener acuerdos base, acuerdos mínimos. El binomio Noboa-Pinto ganó en toda la sierra ecuatoriana. Sin embargo, para segunda vuelta, que será el próximo 13 de abril, es necesario ampliar el espectro, dijo. Debemos de mirar hacia zonas donde la gente está siendo también víctima de los grupos narcoterroristas, está siendo víctima de la criminalidad. Para Noboa, los resultados de las elecciones reflejaron el deseo de los ecuatorianos por un nuevo Ecuador y también su rechazo a la vieja política. Le dijo que no al Ecuador de Glass, de Muentes, de Danilo Carrera. Ese es el viejo Ecuador. El viejo Ecuador que en un momento había impunidad. El viejo Ecuador que se ocupaba de la criminalidad. Ese es el viejo Ecuador, y el nuevo Ecuador es el que votó y ganó en la primera vuelta. Edison Saavedra, Noticias 7. Actas con inconsistencias se registraron en provincias de la costa y en Pichincha, según denunció un grupo de asambleístas electos de ADN, quienes aseguran que hay curules en peligro por irregularidades en este proceso de escrutinio. La noche del lunes empezó la vigilancia del movimiento ADN en la delegación provincial de Pichincha del CNE por presuntas irregularidades en el conteo de votos del distrito 4 de la provincia. Porque hay un partido que pretende lamentablemente robarse una curul que no les corresponde. Hay inconsistencias de casi 100 actas que serán debidamente impugnadas. Esa circunscripción otorga 4 lugares en la asamblea. Uno se lo llevará Pachacutic, mientras que de los 3 restantes, ADN y Revolución Ciudadana compiten por obtener 2. Giovanna Uvidia, la segunda de la lista en ADN, podría quedarse fuera por las inconsistencias a las que hacían mención sus compañeros de partido. No vamos a permitir que la voluntad popular de los quiteños, y especialmente los residentes de los cantones, sea burlada. Uvidia o Luis Molina de RC, entre ellos se definirá al cuarto legislador del resto de la provincia de Pichincha, lo cual también influiría en la primera minoría dentro del Parlamento. Estamos firmes y seguiremos firmes hasta el último día. El Ecuador ya ganó. Diana Jacome, asambleísta electa por la lista nacional de ADN, manifestó en el espacio de entrevistas de Noticias 7 que fue testiga de actas que habrían sido alteradas. Hay actas que están montados los números, tachones. ¿Esto qué significa? Le restas números a ADN y le subes números a otro partido político. Pero estas inconsistencias, según denuncian, también las habrían detectado en actas de otras provincias como Guayas, Santo Domingo o Esmeraldas. Se beneficia a otro partido político que estaba acostumbrado a la trampa y nosotros vamos a seguir luchando por nuestros compañeros ahí vigilantes en los centros de procesamiento para que se dé la transparencia que corresponde, como debe ser en un proceso electoral. Desde el bloque legislativo electo de ADN, agregan que aún no se debe determinar la conformación de la nueva asamblea, no mientras el 100% de actas no estén validadas y subsanadas las impugnaciones. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El aumento del número de asambleístas para el próximo periodo a partir del 14 de mayo venidero modifica la cantidad de legisladores que se requieren para consolidar una mayoría absoluta y calificada en el Pleno del Legislativo. Tanto ADN como la Revolución Ciudadana deberán buscar acuerdos con otros sectores políticos para tener al menos 77 votos que permitan nombrar autoridades o concretar cambios en el orden del día. La normativa legislativa establece 3 tipos de mayorías que regulan la toma de decisiones en el Pleno del Legislativo. Está la mayoría simple, que se conforma con la mitad de los legisladores asistentes a una sesión. Si se instala con 80, la mayoría simple se integra con 40. La mayoría absoluta, que se integra con la mitad más 1 del total de asambleístas. Para el periodo 2025-2029 son 151 parlamentarios. Aplicando la división, no resulta en un número entero. Por disposición normativa, automáticamente se aplica el número subsiguiente, es decir, 76. Al ser la mitad más 1, la mayoría absoluta se consolida con 77 legisladores. Este número les permite cambiar los puntos del orden del día, aprobar resoluciones y leyes y nombrar autoridades de la Asamblea. La mayoría calificada se estructura con 101 asambleístas. Con esa votación, se puede censurar y destituir a ministros de Estado, declarar la incapacidad de un mandatario o para que la Asamblea se ratifique sobre el texto de un veto presidencial.
Por ahora, ni ADN ni Revolución Ciudadana cuentan con el número suficiente de legisladores para alcanzar por sí solos una mayoría absoluta o calificada. Aquí entran en juego sectores políticos que lograron poca representatividad en la Asamblea, como Pachacutic, Partido Social Cristiano, Construye y alianzas entre movimientos locales. Javier Ceballos, Noticias 7. El 75% de candidatos presidenciales no llegaron al punto porcentual de los votos en los comicios del domingo. En la siguiente nota conoceremos a los denominados perdedores de este proceso electoral, pero comparando su número de electores con una población de un cantón o el público de un escenario deportivo. El Estadio Monumental de Barcelona en Guayaquil es el escenario deportivo con mayor capacidad de aficionados del país. Alrededor de 60,000 personas podrían ingresar en sus tribunas. Sin embargo, de los 16 candidatos presidenciales, 11 no habrían tenido los electores suficientes para llenarlo. Los resultados de los comicios de este domingo demuestran la baja aceptación en las urnas, que obtuvo el 75% de los presidenciables, que ni siquiera alcanzaron el punto porcentual de votantes. Buenas tardes, señores. Un placer. El quinto candidato más votado es Henry Kronfle del Partido Social Cristiano con 70,000 votos, es decir, ni siquiera con la población de la parroquia Calderón en el norte de Quito. Luego le sigue Pedro Granja, que sus votantes representan el doble y un poco más de los espectadores del Estadio Jocay de Manta. Todos los demás candidatos no lograron 40,000 votos en su haber. Los electores de Jimmy Jairala, Jorge Escala y Henry Cucalón superan por muy poco al número de visitantes que recibió Salinas en el feriado de carnaval pasado. Los otros 7 candidatos en nombrar quedaron incluso por debajo de Bolívar Armijos, quien hasta hace unos días era el candidato en la historia con la votación más baja del nuevo ciclo. Es más, la población de iguanas marinas en las Islas Galápagos está muy cerca de igualar el número de votantes que obtuvo Francesco Tabaqui. Y el top 5 de menos votados está integrado en orden descendente por Víctor Arauz, Carlos Rabascal, Enrique Gómez, Juan Iván Cueva, que con sus votantes solo podría copar una vez el Coliseo Rumiñahui en Quito. Y finalmente Iván Saquicela de Democracia Sí, que quedó en el último lugar con el 0,12% de votos, lo que equivale a la población del Cantón San Vicente en Manabí. Estas bajas cifras abren el debate de si en una papeleta justifican tantos nombres con menos votantes que los habitantes de la provincia de Cotopaxi. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. La misión de observación electoral de la Unión Europea entregó el martes su informe preliminar de los comicios desarrollados el pasado domingo y consideró a la jornada como transparente y pacífica, y también sugieren que para la segunda vuelta electoral el Consejo Nacional Electoral debería perfeccionar algunos mecanismos, sobre todo del control de gasto en campaña para las redes sociales. Para los observadores europeos, la jornada electoral del domingo pasado fue transparente y se desarrolló de manera pacífica. Gabriel Mato, jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea, recalcó que el Consejo Nacional Electoral debe pasar revista a la normativa vigente para ejercer en la segunda vuelta un mayor control del gasto en campaña en redes sociales, para frenar la desinformación en las diferentes plataformas digitales y a futuro promover aún más la equidad de género en candidaturas. Y entendemos que la legislación introducida en el año 2020 ha sido efectiva, pero evidentemente queda camino por recorrer. Solo tenemos que mirar las listas electorales. Solo 2 de los 16 candidatos presidenciales son mujeres. Respecto a presuntas irregularidades en actas y conteo de votos, Mato dijo lo siguiente. Yo puedo decir claramente que nosotros de la misión no hemos observado ningún elemento objetivo, reitero, ningún elemento objetivo que avale esta acusación o esta, al menos, narrativa. Para la delegación del Parlamento Europeo, la campaña y jornada electoral transcurrió sin incidentes relevantes en cuanto a seguridad. Un gran avance respecto de las elecciones de 2023, a pesar, como hemos comentado Gabriel y yo, de que en algunos medios internacionales se vinculaban las elecciones a la violencia, quizás refiriéndose al pasado periodo, pero estamos contentos de constatar que las elecciones han sido absolutamente pacíficas. La delegación de la Unión Europea permanecerá en el país hasta el desarrollo del balotaje. Días después de esa jornada, entregará el informe final de elecciones 2025. Javier Ceballos, Noticias 7.
Y de su lado, la misión de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos, OEA, informó en sus canales oficiales que los resultados proporcionados por el Consejo Nacional Electoral coinciden con los datos obtenidos en el conteo rápido ejecutado por la misión electoral. Precisó que la delegación al momento no ha identificado ni recibido indicios de irregularidades generalizadas que puedan alterar los resultados de la elección. La misión de la OEA seguirá acompañando al país hasta el final del proceso electoral. Y sube el riesgo país de Ecuador ante la incertidumbre que generan los resultados electorales del pasado domingo, que determinan una segunda vuelta, esto en el mes de abril. Analistas consultados consideran que existe nerviosismo en el mercado financiero internacional, principalmente por los diferentes visiones, criterios y los niveles de confianza que se tienen en las candidaturas finalistas, ADN con Daniel Noboa y la Revolución Ciudadana con Luisa González. En las últimas horas, el riesgo país de Ecuador ha experimentado un incremento significativo, pasando de 901 a 1.162 puntos. Este aumento se atribuye a la incertidumbre generada por la anunciada segunda vuelta entre los candidatos presidenciales Daniel Noboa, de ADN, y Luisa González, de la Revolución Ciudadana. ¿Quién va a ganar? Si va a ganar una corriente del centro hacia la derecha, va a agarrar una corriente del centro hacia la izquierda, y eso probablemente, o ese mismo indicador, lo vamos a ir viendo hasta que se dé la segunda vuelta electoral. Pero el analista económico Víctor Hugo Albán indica que el nerviosismo en los mercados se intensifica debido al recuerdo de que Ecuador cayó en default selectivo en 2008 durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, de la línea ideológica de Luisa González, y las declaraciones de su binomio Diego Borja. Desde el momento que hay una declaración de un candidato de Alianza País que manifiesta claramente que no van a honrar las deudas, de hecho cayeron los mercados internacionales, y el riesgo país, que estaba en 900 puntos, se disparó a 1.200 puntos. Se recuerda además que durante la presidencia de Daniel Noboa, el riesgo país se redujo a aproximadamente 900 puntos, casi la mitad de lo registrado en el gobierno anterior de Guillermo Lasso. Esta disminución se debió a la confianza que Noboa logró generar en los mercados financieros internacionales y las buenas relaciones con el gobierno norteamericano de Donald Trump. Noboa tiene una vinculación directa con el presidente Donald Trump, que es un gran padrino para el Ecuador, ¿no? Tenemos una apertura no solamente con el Fondo Monetario Internacional, el BID, la CAP, sino directamente Donald Trump ha hecho declaraciones de que garantizará todos los créditos para el Ecuador como gobierno de los Estados Unidos. Esa es una ventaja inmensa para el Ecuador. Podría jugar, al final de cuentas, la geopolítica un factor importante dentro de nuestro mercado, dentro de nuestra elección. Esta buena relación que tienen ambos mandatarios podría jugar a favor en la medida que se la utilice. La segunda vuelta electoral definirá el rumbo económico del Ecuador y su posición en los mercados internacionales, mientras los inversionistas observan atentamente el desenlace político. Rommel Garzón, Noticias 7. Muy bien, es momento de irnos a una pausa, pero no se despeguen, porque cuando retornemos, Corea del Sur, esa nación que es una de las economías más fuertes del mundo, nuestro compañero Edison Saavedra estuvo allí y nos ha preparado una serie de reportajes para que conozcamos otra cultura y aprendamos también de nuestros amigos que están casi al otro lado del mundo. Lo veremos cuando retornemos de esta pausa muy breve. Ya venimos. Guayas, alias Alan, cabecilla de las Águilas, capturado junto a 12 personas por delitos de robo, sicariato y extorsión. Detuvimos a alias Negro Barrey, miembro del GAO Los Lobos y objetivo de intermedio valor tras el allanamiento a una vivienda usada como centro de acopio de armas de fuego. Manabí, 7 integrantes de Los Choneros arrestados tras el allanamiento a una vivienda usada como bodega de armas de fuego. El Oro, en Puerto Bolívar, se evitó el tráfico de 1.546.790 dosis de cocaína con destino a Alemania. Seguimos firmes en la lucha por la seguridad del Ecuador. Volvimos, señores, y este miércoles los esperamos nuevamente a las 5 de la tarde, mi doc. Sí, porque vamos a hablar algo muy, muy importante como la adolescencia. Adolecer. ¿Qué es esto? Vamos a tener también participación en vivo de personas que lo están viviendo. ¿Por qué, Milari?
porque siempre debemos tener los testimonios de primera mano y para eso está Doctor 7. Los esperamos a través de la señal de Ecuador TV. Son exactamente las 7:20 de la mañana. Amigos, más información. Les contamos que el presidente Daniel Noboa designó a Inés Manzano como ministra titular de Energía y Minas a través del decreto ejecutivo 523, tras 4 meses de estar como encargada en esta cartera de Estado. Así es, el mandatario emitió luego del decreto ejecutivo 524 para encargar el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica a María Cristina Recalde Larrea, quien desde el 16 de septiembre del 2024 estuvo como viceministra de Ambiente. Recordemos que Manzano no solamente era ministra encargada de Energía, sino que también ocupaba el Ministerio de Ambiente. Hoy entonces ya no lo hace más, la viceministra sube. Estos 2 decretos, por cierto, fueron firmados el martes y por ende en estos momentos podemos decirles que tenemos ministra titular de Energía, que es Inés Manzano, ahora sí, y una nueva ministra de Ambiente, que es la ex viceministra Recalde, ahora ya en funciones completamente. Y la represa Mazar, principal embalse para la generación eléctrica del país, alcanzó su cota máxima, que se ubica en los 2.153 metros sobre el nivel del mar. El Ministerio de Energía dispuso que la hidroeléctrica del mismo nombre inicie su operación para utilizar los excesos de agua que sobrepasan la capacidad de la represa. A poco más de 2 meses que la lluvia regresó al sur del país, el embalse de Mazar por fin llegó al tope de su capacidad. En octubre de 2024, cuando Ecuador atravesaba racionamientos de electricidad, el embalse se ubicaba en 2.115 metros sobre el nivel del mar. Para noviembre, su cota disminuyó a 2.112 metros, mientras que con la llegada de las lluvias se incrementó poco a poco. En diciembre subió a 2.126 metros, en enero del 2025 a 2.145 metros, y el pasado lunes 10 de febrero, por fin llegó a su tope máximo de 2.153 metros. La noticia fue confirmada en las redes sociales de la ministra encargada de Energía, Inés Manzano. 2.153. Hoy llegamos a la cota máxima de Mazar, a las 7:59 de la mañana. Según el INAMI, las precipitaciones en el sur del país continuarán, por lo que la hidroeléctrica Mazar prendió sus turbinas para aprovechar el agua que sobrepasa el límite del embalse. Hasta las 5 de la tarde de este martes, la central entregó 132 megavatios al sistema interconectado. No obstante, este no es el único logro en el sector energético, así lo aseguró el presidente Daniel Noboa durante una entrevista. Hemos recuperado más de 500 megas de termoeléctricas, una obra que estaba abandonada como era Toachi Pilatón, ahora está funcionando y generando 200 megas. Solo ahí ya son 700 megas más, de febrero a febrero. El primer mandatario también se refirió a retrasos en la operación de motores termoeléctricos de Progen y otras empresas. Debido a los atrasos hemos tenido que contratar una tercera barcaza. De esa manera asegurábamos también si es que hubiese algún tipo de hueco dentro de nuestra proyección. Pero entre febrero y principios de marzo se van a estar pues ya funcionando Salitral, Esmeraldas y Quevedo. En este sentido, el jefe de Estado garantizó que no habrá más cortes de luz en el país. Lo garantizo, es lo que hemos trabajado, hemos invertido más de 700 millones de dólares en esto. Parte de la estrategia del actual gobierno es cambiar la matriz productiva para no solo depender de hidroeléctricas, proyectos que vendrán de la mano del sector privado para este 2025. Edison Saavedra, Noticias 7. El desarrollo del proyecto geotérmico Chachiviro, que está ubicado en el cantón Urcuquí, en la provincia de Imbabura, avanza según lo planificado. Este lunes 10 de febrero se realizó la apertura de solicitudes de interés para la consultoría de la fase 1, que pretende trabajos de desarrollo de campo, perforación de pozos y la instalación de una planta piloto de hasta 5 megavatios. Un total de 6 solicitudes fueron presentadas para ejecutar esta primera etapa del proyecto, que cuenta con un financiamiento de 80 millones de dólares provenientes de un crédito del gobierno de Japón a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón y fondos propios de la Corporación Eléctrica del Ecuador. Esta fase sentará las bases para el inicio de la fase 2, que requerirá una inversión adicional de 170 millones de dólares.
Fuertes lluvias afectan varias ciudades del país y se mantiene la alerta meteorológica del INAMI justamente sobre el pronóstico del tiempo para esta semana, que señala que las lluvias van a continuar principalmente en el callejón interandino y también en el litoral. En las últimas horas, intensas lluvias han azotado varias ciudades del país, principalmente Guayaquil, donde se produjeron acumulaciones de agua en varios sectores de la ciudad, dificultando la circulación, así como se registraron caída de árboles. Las precipitaciones afectan también a las provincias de Los Ríos y Manabí, en donde se reportaron varios deslizamientos de tierra. En la sierra, las lluvias se registraron en Quito, Ibarra, Ambato y el sur del país. Tuvimos eventos bastante intensos, sobre todo en la región litoral, específicamente en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas. La tarde de ayer tuvimos eventos bastante intensos en la provincia de Imbabura, Pichincha. Además, en la provincia de Loja, las precipitaciones fueron bastante fuertes durante las últimas horas. Ante esta situación, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, mantiene activa una alerta de lluvias intensas que se extenderán toda la semana en el callejón interandino y el litoral principalmente. El escenario seguirá siendo bastante similar en los próximos días. Las lluvias serán bastante generalizadas en el territorio nacional. Preveemos que se mantengan algunos eventos de alta intensidad, sobre todo en la región costera del país. En la región amazónica las lluvias serán menos intensas y se concentrarán principalmente en las zonas cercanas a la cordillera. La persistencia de las lluvias se debe al acoplamiento de la zona de convergencia intertropical cerca de la costa ecuatoriana y la presencia de la onda atmosférica de Madden-Julian, que intensifica la inestabilidad atmosférica. Rommel Garzón, Noticias 7. Con 27 de la mañana iniciamos nuestra primera entrevista. Para recibir, estamos listos, a la matemática Anabel Chacón. Ella forma parte del colectivo Defiende tu Voto. La recibimos a esta hora de la mañana. Muy buenos días y bienvenida. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida, gracias por conversar con nosotros y queremos empezar por conocerlos. ¿Quiénes son el colectivo Defiende tu Voto? Bueno, el colectivo se formó hace aproximadamente 2 años y precisamente por la necesidad que tenemos los ciudadanos de garantizar las elecciones. El CNE ha venido en un continuo proceso de desconfianza que se ha generado. Entonces, un grupo de profesionales nos reunimos para vigilar que los procesos electorales se den en la forma más adecuada. Buenos días. A ver, hasta hace, unas cuantas horas, ADN estaba manifestando de que hay inconsistencias en las actas, pero no es la primera vez que una agrupación política se refiere a que en el escrutinio hay problemas. La pregunta en este caso a ustedes como expertos es ¿cuál debería ser el sistema para contabilizar votos y que no hayan dudas en los procesos electorales? Bueno, la verdad es que nosotros hemos venido insistiendo en que se publique la hoja padrón, que es la hoja que indica la cantidad de votantes por junta electoral. Esto lo que permite es verificar en elecciones multipropósito, como es esta, que se estén cumpliendo las ecuaciones electorales, que son precisamente las que garantizan que haya coherencia entre las actas. Por darle un ejemplo, si hubieron 50 ausentes. Esos 50 ausentes tienen que estar presentes en la acta de presidencial, de asambleísta nacional, parlamentario andino y provincial. Si son 350 que en promedio tiene cada junta, significaría que solo 300 votan. Si eso no se cumple, quiere decir que hay una inconsistencia en la junta, porque no es posible que cambie el número de ausentes. También se debería quizás buscar personal que contabilice los votos, que esté preparado, no ciudadanos a los cuales les hacen capacitaciones 2 veces antes de las elecciones, opcionales porque no siempre van a este tipo de instructivos, quizás gente que tenga plena certeza de cómo hacerlo para evitar que haya equivocaciones o irregularidades. Bueno, el proceso electoral no es complicado, simplemente es un conteo y sumas. Y el CNE garantiza que deben tener capacitación tanto los vocales principales como los vocales suplentes, pero corresponde al CNE como institución verificar
que se cumplan las actas con una coherencia numérica. Excelente, Anabel. Nosotros quisiéramos conocer cómo y que nos explique cómo funcionó este análisis en tiempo real de los datos electorales y un poco con estos resultados, qué inconsistencias ustedes encontraron en el proceso. Bueno, nosotros tenemos dos tipos de análisis, un análisis macro y un análisis micro. El análisis macro lo que hace es darnos una advertencia de que el proceso está desarrollándose en forma normal o hay alguna anomalía. En este caso, nosotros tuvimos gran dificultad porque la página del CNE desde el jueves en la noche no funcionó. Estaba caída o funcionaba iterativamente simplemente por pequeños lapsos. Esto nos dificulta y en realidad es un problema grave que tiene el CNE porque limita la información. Luego del análisis macro, nosotros hacemos un análisis micro, es decir, en la digitalización de las actas, en el recuento y en los archivos planos que comienzan a ingresar al sistema de conteo. Entonces, en la primera instancia, en el análisis macro, nosotros detectamos un cambio de tendencia, cambios de tendencia que no era normal. Y además también hay otra forma de verificar que los datos que se van generando sean ciertos. Hay la ley de Benford, que es un principio matemático que permite verificar si hay un posible fraude. Esto se utiliza mucho en Estados Unidos y eso también nos indicaba que algo está pasando. Entonces, la principal observación aquí es el acceso a la información, porque si no tenemos acceso a la información, no podemos estar seguros de que todo lo que se está procesando es real o no podemos verificar los resultados que se están publicando. A ver si la entendí bien. Entonces, había una tendencia que la notamos todos al inicio del proceso, luego cambió. ¿A eso se refieren ustedes con que hubo algún tipo de duda quizás de cómo fue el conteo? Sí, precisamente las tendencias iniciales que se daban en el conteo hasta las 6:50 coincidían con las encuestas, pero después en un lapso de 25 minutos hasta las 7:15 resultó que esas tendencias cambiaron drásticamente porque Noboa bajó 6 puntos y al mismo tiempo, simultáneamente, González subió 4 puntos. Es decir, que en un lapso de 20 minutos se generó una diferencia numérica de 10 puntos. Okay, quisiéramos conocer también cuál fue la infraestructura tecnológica, de manera ustedes trabajaron para poder llegar a estas conclusiones, Anabel. Bueno, nosotros tenemos nuestros equipos personales que son los que usamos. Yo hago la parte macro y el Bolívar Loján hace la parte micro. Entonces, cada quien tenemos nuestros equipos con los que trabajamos usualmente. Dice que el escrutinio fue normal, sin novedades, inclusive con el mismo conteo que ellos realizaron. Es decir, para ellos no hubo estas irregularidades para la OEA, la misión electoral. Bueno, la OEA en general siempre da visto buenos a todas las elecciones en las que observa. Difícilmente pueden tener un criterio mayor si son simplemente menos de 10 observadores que están un día y que recorren un par de recintos. Entonces, muy difícilmente pueden tener un criterio generalizado. Hace 2 años nosotros acudimos a la OEA con todas nuestras inquietudes como colectivo, presentamos nuestros informes y realmente no tuvimos oído con la OEA y más nos acusaron de tal vez de dónde somos financiados. Entonces, pusieron en duda nuestra capacidad técnica y sobre todo nuestra capacidad ética. Quisiera hacerle una pregunta más en calidad de experta. El método Webster, que es el que permite el conteo y la asignación de escrutinios, mejor dicho, para los asambleístas, está en entredicho. No es muy fácil de entender para la población en general. Hay candidatos que dicen que se sienten perjudicados porque la asignación de estos escaños no siempre va conforme al número de votos que han obtenido en cada una de las listas. La pregunta aquí es, ¿ustedes consideran que se debería reformar esto? ¿El método Webster está funcionando o al contrario, se convierte en un problema más?
Personalmente yo creo que el método hay que reformarlo. Antes teníamos el método de Home y simultáneamente el método de Webster, se anuló el método de Home, diciendo que se beneficiaba a mayorías y el Webster a minorías, pero yo creo que se debe simplemente regresar a una repartición simple proporcional a la votación directa, porque estos métodos siempre generan dudas y es posible que en casos beneficien a la mayoría o en casos a la minoría. En cambio, con un método de proporción directa, simplemente es de acuerdo a la votación. Anabel, muchísimas gracias. Para finalizar, ¿estarán presentes en la segunda vuelta electoral? Sí, siempre estamos pendientes. La petición que hago es directamente al CNE, que no puede ser que la página web no funcione. Eso nos limita y tenemos como ciudadanos todo el derecho a la información y al acceso a esa información instantánea, tal cual como incluso la ley lo dice. Entonces, no podemos estar seguros y el proceso genera más dudas sin información. Gracias, 7:36. Buenos días, Anabel. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y volvemos porque ya tenemos al viceministro de Inclusión Económica y Social para hablar de este programa de reinserción a los migrantes deportados desde Estados Unidos. Reciben un monto económico. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo acceder a ello? Lo vamos a abordar luego de esta pausa. De la mañana recibimos al viceministro de Inclusión Económica, Harold Urbano, para conversar sobre la atención que se le está dando, la atención social a las personas que regresan de los Estados Unidos y de otros países deportados a nuestro país. Viceministro, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días. Gracias por topar este tema tan importante para el país. Y nos preocupa a todos. Según datos de la Cancillería, han llegado 1.176 ecuatorianos deportados en lo que va de este 2025. ¿Esto está dentro del flujo promedio del último año, viceministro? Sí, recordemos que las deportaciones desde los Estados Unidos no son nuevas, vienen haciéndose desde el año 2005 de manera secuencial con 2 o 3 vuelos semanales. En el último año, en el año 2024, tuvimos un promedio de más o menos 950 personas mensuales deportadas en exactamente las mismas condiciones que las 1.170 más o menos que se han dado durante el año 2025. En enero del 2025 tuvimos 940 más o menos y en este febrero, en lo que va de febrero, tenemos 197. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos visto que no existe una diferencia o una variación en el flujo de deportados que vienen de los Estados Unidos, pero tomemos en cuenta que lo que sí ha cambiado, y por eso entiendo que hemos venido conversando de este tema el último tiempo, es la política migratoria en los Estados Unidos, no solo de la deportación, sino de la permisividad del flujo entre las fronteras. En ese sentido, lo que sí cambia es la forma de actuar del migrante deportado, de la persona que viene, que llega en los vuelos humanitarios, que antes era una voluntad de volverse a ir. Ahora, en cambio, lo que nosotros estamos viendo y esperamos es que estas personas reconstruyan su vida, tengan una nueva posibilidad en el país para que no vuelvan a irse. Por eso hay este programa que les entregan $470 durante 3 meses, ese mismo monto, para que puedan reintegrarse aquí en la sociedad. Pero hay una serie de requisitos, como por ejemplo no tener antecedentes penales ni en Estados Unidos ni en el Ecuador. De los 1.100 migrantes que aproximadamente ya han llegado en este año, ¿hay un porcentaje de cuántos podrían aplicar estos programas sociales del gobierno? Sí, recordemos que este nuevo programa creado por el presidente Daniel Noboa a través de decreto 521 es un programa que integra un mecanismo estructural de acompañamiento a las personas retornadas. Hay 2 momentos en los cuales actúa el Estado. El primero es la recepción en los puertos de llegada, en donde se identifican las necesidades puntuales e inmediatas de las personas. Ahí estamos en articulación Ministerio de Salud, Cancillería, Ministerio de la Mujer por el apoyo psicológico y de derechos humanos y el MIES. Luego de este momento, nosotros les damos la posibilidad a las personas retornadas de acceder a este otro programa, que es un programa de mediano plazo. Como tú lo has dicho, son 3 meses, $470, por lo tanto es voluntario.
no es obligatorio de las personas que retornan acceder a este programa. Ahora bien, esta voluntariedad se denota en la inscripción en el programa. Actualmente, de estas 1.170 personas más o menos, se han inscrito 190 más o menos. De estas 190 ya están dentro del programa 66 y en el momento se están cruzando bases de datos las otras personas. ¿Por qué un 10% se ha inscrito? ¿Falta difundir más o no aplican? No, la aplicabilidad es para todos. Todos tienen la posibilidad de aplicar. Lo que pasa generalmente es que hemos denotado la semana anterior y esta es que las personas en movilidad llegan con una afectación psicológica y social que les da la necesidad de acceder primero a acompañamiento social, acompañamiento psicológico para posteriormente decidir qué van a hacer, decidir quedarse en el país, decidir vincularse a este programa. Entonces, la obligación del Estado, y como lo hemos estado cumpliendo, es acompañar a estas personas porque no pierden la posibilidad de inscribirse en el programa si no lo hacen en el puerto de llegada. Entonces, de ese momento les damos la información y les hemos dado un seguimiento para que posteriormente a que entren en un proceso de resiliencia de lo que pasó, porque finalmente es un shock emocional muy fuerte llegar deportado al país, puedan vincularse al programa. Con este programa, con estos 3 meses que se aspiran que más personas se puedan inscribir, no solamente el monto mensual, sino también qué tipo de acompañamiento o qué alternativas se les puede dar con ese monto para que ellos empiecen a labrar su vida nuevamente acá en el país. Esta transferencia monetaria es condicionada. ¿Qué significa esto? Que para acceder a la transferencia tiene que vincularse a un programa tanto de capacitación como de desarrollo de actividades en beneficio del país. La Secretaría General de Riesgos es parte de este programa y será la encargada, y es la encargada de vincular a estas personas a diferentes actividades de control, mitigación de riesgos en el país. Esta primera actividad además conecta con un programa de capacitación que está implementando el Ministerio de Trabajo para poder generar capacidades laborales en estas personas y vincularles además tanto con empresas privadas como instituciones del sector público para que luego de estos 3 meses puedan tener ya una vinculación laboral. Y también otros ministerios como el Ministerio de la Producción y el mismo MIES, en donde se les acerca créditos para que ellos puedan, si no quieren vincularse laboralmente, también emprender. Estas actividades que van a empezar a ejecutar en la Secretaría de Riesgos son a escala nacional, es decir, no importa si el migrante retornado vive, qué sé yo, en Cotopaxi, otro vive en Loja o en cualquier parte del país, pueden cumplir con el trabajo. No es que tienen que unir a Quito o Guayaquil. No, sin duda alguna. En todas las provincias del país, es más, tenemos 44 puntos a nivel nacional en donde se podrán vincular las personas para realizar estas actividades. Bueno, las personas que están retornando, ¿de qué edades son? ¿Son más hombres, mujeres? Un poco para entender también hacia dónde pueden ir esta adaptación en nuestro país. Sí, la gran mayoría, cerca del 72% son hombres, ¿sí? De ahí tenemos una pequeña cantidad también, un pequeño porcentaje, el 8% son niños, niñas y adolescentes, todos acompañados con círculo familiar. Durante los últimos años sí hemos tenido diferentes retornos de niños o niñas, adolescentes especialmente no acompañados, sí, en edades de 14 a 18 años, pero ese no es el momento actual, ¿no? Entonces, la gran mayoría son hombres. Estas actividades se realizarán en la Secretaría de Riesgos, pero están dirigidas, sin importar sexo alguno, a que puedan desarrollarse de manera adecuada. Finalmente, la página web entonces para poder registrarse, viceministro. Sí, este registro es un registro, como ya dije, voluntario y que no necesita hacerse en el momento de la llegada. Entonces invitamos a todos los migrantes que han llegado en calidad de deportados en el último tiempo a que puedan inscribirse en la página web Ecuador es tu hogar, @inclusión.gov.es, en donde amigablemente podrán llenar un formulario y posteriormente serán contactados por el mismo. ¿Ese proceso cuánto dura más o menos? El proceso de inscripción es bastante rápido. Desde la inscripción hasta la vinculación, contacto, claro, más o menos se demora 8 días. Perfecto. Excelente. Viceministro, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Harold Bulbano, viceministro de Inclusión Económica, aquí en nuestro espacio de entrevista de Noticias 7. Es momento de que pasemos a ver cómo le fue a Ison Saavedra en Corea del Sur. Sofi, tú tienes toda la información. Vamos.
con 47 minutos. Y como lo mencionaban, nuestro compañero Edison Saavedra realizó un extenso viaje al otro lado del mundo para visitar Seúl, la capital de Corea del Sur. Esta ciudad con mucha tradición, cultura y modernidad. Además, ha conseguido desarrollarse rápidamente de la historia de todo el mundo. Así que por eso a continuación tenemos una serie de reportajes que inician también el día de hoy para conocer más de este recorrido. Desde Ecuador hasta Corea del Sur nos tomó 22 horas de vuelo en llegar hasta acá, hasta Seúl, la capital, que tiene 9.7 millones de habitantes. Esta ciudad en la década de los 50 quedó devastada por una guerra con Corea del Norte, sin embargo, ha logrado resurgir y ahora se la considera como la cuarta economía metropolitana del mundo. Sus habitantes conviven entre la modernidad y los palacios de las antiguas dinastías, pues no quieren dejar de lado sus tradiciones. Les ampliamos los detalles de esta hermosa ciudad en la siguiente nota. Al llegar a Seúl, la capital de Corea del Sur, es imposible no fijarse en la modernidad, pero no siempre fue así. En 1948 la península de Corea se dividió en dos países. Solo 2 años más tarde se enfrentaron en una guerra, pues Corea del Sur se inclinó por el capitalismo y Corea del Norte por el comunismo. Esta guerra, que cobró la vida de 3 millones de personas, dejó devastada la península del sur, que pudo levantarse de las cenizas. Volvamos al presente. Les hablaba de la modernidad. En el aeropuerto hay un robot que te da la bienvenida en 4 idiomas diferentes. Al salir a la ciudad resaltan los grandes rascacielos, los autos lujosos, y prácticamente es una metrópoli que nunca duerme. La mayoría de las tiendas están abiertas casi todo el día, al igual que los puestos de comida tradicional. Y si algo caracteriza a la capital es la seguridad. Todos caminan con sus teléfonos en la mano y no hay robos. Seúl es la tierra de contrastes, pues se puede pasar de la modernidad a lo tradicional con tan solo cruzar la calle. Y en nuestro paso por Seúl, obligadamente teníamos que venir a visitar el Palacio de Gyeongbokgung, el más antiguo de Corea. El Palacio de Gyeongbokgung es el más antiguo y principal de la dinastía Joseon y fue edificado en 1395. Esta estructura tiene más de 600 años de historia. En este pequeño escritorio, el rey Sejong el Grande, que está retratado en el billete de 10.000 wones, gobernaba y dictaba sus leyes. El palacio tiene más de 500.000 metros cuadrados de superficie. Ahora es un lugar turístico y si los visitantes van vestidos con el tradicional hanbok, la entrada es gratuita. Incluso en medio de los grandes edificios todavía se conservan estos espacios de comercio de los años 50 y 60. Son edificaciones de 1950-1960. Este es el sitio de vida de las personas. Aquí viven, aquí hacen comercio, viven. Si la mayoría está de acuerdo con la modernización, entonces se va a remodernizar. Otra cosa que caracteriza a Seúl es el buen vestir. En nuestro recorrido nos encontramos con Kim Hee-won, diseñadora de modas que intenta darle un toque moderno al tradicional hanbok. Nosotros utilizamos los patrones antiguos clásicos para modernizarlos. Entonces es modernizar lo tradicional. Y por toda la ciudad se puede ver a este muñeco llamado Hechi, un animal mitológico que se le atribuye el poder de ahuyentar a los espíritus malignos y promover la buena fortuna, que además ha sido representado en varios cómics. Desde Seúl, Corea del Sur, Edison Saavedra, Noticias 7. Y una de las industrias más importantes para Corea del Sur es el K-pop, que es este género musical que ha causado furor entre las adolescentes de todo el mundo. Solo esta industria le deja réditos al país por más de 10.000 millones de dólares al año. Sin embargo, todos los detalles de esta industria y del K-pop se los cuento en una próxima entrega. Muy bien, qué interesante conocer un poco más de Corea del Sur, de Seúl, que es la capital mundial del diseño de modas y además es una de las urbes donde más creatividad se nota tanto en los edificios como nos mostró Edison, y también una cultura milenaria que todavía la mantienen, y creo que es algo interesante porque no siempre conocemos de Corea del Sur. Yo creo que aprendí de ese país por el juego del calamar y otras series de sí, yo creo que ha venido una apertura mucho más de aproximadamente los últimos 10 años para poder conocer un poco más de la cultura asiática, específicamente de Corea del Sur y de su capital, que es aproximadamente 600 años atrás, la capital de ese país y una de las grandes potencias ya
económicas detrás de Tokio, de Nueva York, de Los Ángeles, de Londres y París. Y como mencionabas, la capital de la moda asiática. Sí. Así que me imagino que nuestro compañero también ha de haber podido apreciar mucho y ha de haber traído algunas ideas también de allá, Sofía. Una moda un tanto distinta, sí, pero que poco a poco va tomando revuelo también en una parte que es tan distinta a todo el continente en el que vivimos nosotros, una cultura realmente muy, muy distinta que poco a poco va incursionando cierto tipo de cosas como la alimentación y también cierto tipo de tendencias, inclusive cómo funcionan sus años, su calendario y en qué creen que va tomando fuerza aquí en Latinoamérica también, en Europa, y se van va viendo esta mixtura de culturas, ¿no? Y se va apropiando un poco también de la cosmovisión de aquellas partes del continente que están bien lejos del mundo. Moda y belleza, recordemos que también esto es un rubro muy importante, ¿no? El cuidado de la piel es un culto que ellos tienen allá y por lo tanto lo han difundido muchísimo, creando un negocio millonario en Occidente. Y sabes que también el K-pop, que es esta nueva música que tienen ellos, mañana les tendremos a esta misma hora la segunda entrega, el segundo reportaje de Edison, contándonos cómo se vive esta cultura, porque dijeron el K-pop tiene que ser el embajador de Corea del Sur en todo el mundo y de verdad que lo han logrado. Aquí hay muchos fanáticos de ese estilo de música, así que mañana Edison Saavedra nos tiene la segunda entrega para que aprendamos de qué es el K-pop y por qué es tan importante en Corea del Sur y hoy en día en todo el planeta. Bueno, hay concursos de K-pop incluso acá en nuestro país, en la ciudad de Quito. 7:53 de la mañana, vamos con el enlace público. Quédese con nosotros. Enlace público. Bueno, son las 7 de la mañana con 54 minutos y ha llegado la fuerza informativa Pública FM, el Telégrafo y Noticias 7 trabajando para ustedes y llevando lo mejor y lo más destacado de la información de lo sucedido durante las últimas horas de la jornada. Así que quiero dar la bienvenida a mis compañeras Nati y Dianita. Muy buenos días. A Dianita, me dice María Mercedes, le gusta el K-pop y estábamos hablando justo de esto y este reportaje que hizo Edison cuando viajó para Corea del Sur, así que seguramente mañana no te vas a perder este reportaje. Así es, yo quería meter pico y justo aquí estábamos hablando de una de las series, El Juego del Calamar. A mí me encanta la cultura coreana. Yo sé hasta saludar. Annyeonghaseyo, que significa hola. Me sé presentar también en coreano. Sí, yo amo esa cultura y creo que es algo que lo aprendí sobre todo en pandemia y lo comparto además con mi mamá. Nos encanta ponernos a ver series coreanas y ponernos a llorar ahí respectivamente. Ah, muy bien, Nati, muy buenos días. Nosotras, bueno, yo no sé en tu caso, pero en el mío, ahí poco a poco vamos aprendiendo de esta cultura. Claro que sí, compañeras, muy buenos días. Excelente jornada de miércoles para todos ustedes. Saludamos a la gente que está pendiente de la mejor información a través de los medios públicos y así como tú lo dices, Sofi querida, yo también soy una de las personas que está aprendiendo día a día de esta cultura, de sus series, de su música, de sus hábitos, de su comida, porque también ha tomado un espacio muy importante en el Ecuador esta cultura. Así que vamos a estar muy atentos a este sinnúmero de reportajes que está haciendo Edison durante el viaje que tuvo y así conoceremos un poquito más. Bueno, y ahora sí entremos en materia y vamos a ver qué tiene el Telégrafo a un solo clic. Tenemos muy buena información porque a propósito de los comicios que se desarrollaron el domingo 9 de febrero queremos darles a conocer a todos ustedes las disposiciones desde el municipio de Quito. Así que vamos a abrir portada ya en nuestra página web. Recuerde usted siempre estar pendiente de la mejor información a través de www.eltelegrafo.com.es. Vamos a darle clic, señor productor, para comentarles a todos ustedes que tras los comicios del pasado 9 de febrero de 2025, en Quito se ha dispuesto y esto atentos para los movimientos y partidos políticos. El miércoles 19 de febrero vence el plazo para quitar la propaganda política de los espacios públicos de la ciudad. Los partidos y los movimientos deben cumplir con este procedimiento dentro del tiempo establecido. La normativa municipal vigente prohíbe la colocación de material publicitario en el espacio público sin autorización, por lo que las autoridades han señalado que un solo movimiento pidió permisos para colocar publicidad electoral.
Ante ello también se anuncian advertencias y posibles sanciones si el material no se retira. Atentos con las sanciones, porque los partidos y movimientos que no retiren su publicidad serán sancionados con multas que van desde los 2 salarios básicos unificados, $940, hasta 4 salarios, es decir, $1,880 sería el valor de la multa total si es que los partidos y los movimientos políticos no retiran la publicidad electoral de estos espacios públicos de Quito. Así que atentos con la información. También les comentamos que tendremos en los próximos minutos ya un reporte actualizado de la situación climática a nivel del país, oleaje, banderas, también pues las posibles precipitaciones para las próximas horas. Y también los hechos como deslaves y también vías cerradas, así que atentos con esa información que ya la tendremos en pocos minutos más en nuestra página web. Vamos a cambiar rápidamente de página, de plataforma, y en este caso nos vamos a la cuenta de Instagram, porque también estamos ahí con todos ustedes para entregarles la mejor información, y les queremos comentar y les queremos dar una excelente noticia para todo el país, porque Ecuador brilla en el mundo gastronómico. Nuestro país ha sido premiado con el reconocimiento a la mejor cocina latina en una feria internacional en Berlín. Este galardón, otorgado por una prestigiosa cadena hotelera, resalta la riqueza de la gastronomía y su impacto global. El protagonista de este logro fue Zero Lab by Uniandes, quienes este espacio está liderado por los chefs Carlos y Juan Sebastián Gallardo, quienes han revolucionado la cocina ecuatoriana con propuestas innovadoras. Ahí le estamos viendo en imágenes parte de la carta que ellos tienen para mostrar a todo el mundo, y es que sus creaciones han llevado productos como banano, cacao, pitahaya, mango, aguacate y piña a la alta cocina europea. Ya me dio hambre, compañeras. Qué orgullo para nuestro país. Claro que sí, un orgullo, porque tenemos realmente delicias, y qué bueno que ya poco a poco se van conociendo en todo el planeta, Dianita. Así es. Justo el otro día conversábamos con amigas, porque si bien ya existen grandes representantes de la cocina ecuatoriana, decíamos, ¿cuál es ese plato que ustedes creen que puede internacionalizarse fácilmente? A ver, ¿qué opina Nati? ¿Qué opina Sofía? Uy, no sé, particularmente me encantaría mucho que, y sé que en algunos espacios ya lo han llevado a el majado de verde, qué sé yo, por ahí un boloncito, lo preparan ya en restaurantes, especialmente en los Estados Unidos y también en la cocina europea. Pero siempre lo llevan a la alta cocina, ¿no? Algo así como que Perú, bueno, ya ha logrado posicionarse con su ceviche, México con sus tacos. ¿Cuáles ustedes creen que sería? Podríamos hacer un concurso aquí también, a elegir el plato representativo de Ecuador. Tal vez una de sus sopas, ¿no? Ya que somos del país con mayor cantidad de sopas, tal vez se puede incursionar con cierto tipo de elementos nutricionales que solamente tenemos aquí, cierto tipo de productos, quién sabe, y por ahí se puede hacer. En Cuenca también hay una gastronomía de alto nivel, porque hay varios chefs que son cuencanos, pero han ido a estudiar en el exterior y luego vuelven e incursionan con este cierto tipo de elementos que tenemos, como el mortiño, el camote, y lo mezclan con, claro, elementos ancestrales, y tal vez por ahí una sopa, porque la comida manabita es espectacular, pero como tú decías, puede un poco competir con el tema del Perú, ¿no? Porque el Perú tiene mucha variedad de mariscos y un poco, si bien no es el sabor muy parecido, no sería algo que nos identifique como que el ceviche, tú dices ceviche a lo largo del mundo y dicen el Perú. Tú dices un taco y dicen México. Entonces tal vez si tú dices sopa, digan Ecuador. ¿Quién sabe por ahí? O tigrillo. Yo voy a hacer campaña por el ceviche de pescado con arroz con pollo, que es algo que se come en Santa Rosa y que es patrimonio. Así que no se rían tanto. No se rían tanto porque es patrimonio reconocido. No me mates, Dianita. Yo soy muy orgullosa de ser ecuatoriana. Realmente creo que el ceviche que hacen en Ecuador es exquisito y no lo comparo, pero yo creo que el ceviche sí es originario del Perú. No. Bueno, vamos a entrar en peleas, así que mejor yo voy con los temas que tengo en Panorama 593. Está perfecto. Para que no peleen cascaritas, por favor. Ay, son muy ricas, claro. Son muy ricas, así es. Bueno, se nos abre el apetito y ¿sabe qué? Comida es justamente uno de los rubros que usted debe declarar en esta proyección de
gastos personales, que es uno de los temas que tenemos hoy en Panorama 593. Claro que sí, por favor continúa así. Y esto lo vamos a analizar junto a Freddy Ceballos, quien es experto tributario. Si usted tiene dudas sobre cómo se realiza esta proyección, si tal vez hubo algún cambio en la normativa que conlleva a que cambie también esta proyección de gastos, lo vamos a conocer esta mañana. Sobre todo, mucha atención en lo que tiene que ver con cargas familiares, que es algo que también se tiene que registrar y tomar en cuenta en la proyección de gastos personales. Freddy Ceballos estará con nosotros para hablar sobre este tema. Invitados e invitadas, como siempre, que ustedes puedan acompañarnos con sus preguntas, así que está habilitada la línea de WhatsApp y nuestras redes sociales. Luego vamos a hablar sobre el pronóstico de lluvias y las zonas de mayor incidencia. Sabemos que también se han registrado fuertes aguajes en el perfil costanero. Esto es algo que lo controla, que lo monitorea y lo reporta el INOCAR, pero hoy vamos a hablar con el INAMI, con Javier Macas, quien es analista de pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, para tener en cuenta también cómo se vienen estos días y la presencia de lluvias. Ayer, durante la noche, llovió en varios sectores de la ciudad de Quito. Hoy amaneció frío, sin embargo, sabemos que el cielo ya está despejado a esta hora de la mañana. Estas entrevistas más la información que se ha generado durante las últimas horas en nuestro país y también en el mundo es lo que tendremos hoy en Panorama 593. Maravilla, vamos a estar muy pendientes entonces de todas esas entrevistas, en especial esta del tema de gastos personales, porque ya he visto a un montón de gente que está comentando y dice: ya me voy a ingresar en el SRI, tengo trabajo por hacer ahí, así que hay que, con detenimiento y minuciosidad, sí se puede, un poquito de atención y no es tan difícil. Sí, yo sí soy de las que veo ese formulario y no sé qué hacer, me pongo la mano en la pena, como dicen. Sí, todo realmente, pero hay varios tutoriales inclusive, y al parecer sí, con un poquito de guía del tutorial incluso del SRI es fácil poder llenarlo. Así es, parece que cuando vemos formularios siempre nos mareamos un poco por ahí, pero qué bueno que tengamos también esta asesoría para nosotros poder seguir el paso a paso, grabarnos, y así para el próximo año ya lo podemos hacer de forma individual. Sobre todo entender cuál es la importancia, ¿no? Porque a veces podemos creer que es un trámite más, pero no, tiene mucho que ver con lo que después se declarará como impuesto a la renta. Claro que sí. Bueno, y con esto y más información, aquí nosotros nos quedamos con mucha y variada, porque ya viene Iván Casamen. Dianita, agradecemos a tu audiencia y estamos siempre pendientes del telégrafo. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, es un buen día. Es momento de la fuerza ciudadana en la comunidad y atención, municipio de Quito, porque hay un sector en el sur de la capital, en el sector del Camino de los Incas, que tienen fugas de agua y que provoca muchos problemas para los vecinos. Hemos enviado a Iván Casamen para que nos dé un reporte y nos muestre lo que está sucediendo, porque no es posible ese maltrato a los habitantes de esa zona de la ciudad. Iván, buenos días. Te escuchamos, queremos verte. A ver, póngamelo por favor, producción. Vamos, Iván, ahí está. Vamos, compañeros, buen día para todos nosotros acá, con el sol que comienza a aparecer y comienza a calentarnos, pues la madrugada estaba bastante fría en la capital de los ecuatorianos. Nos encontramos en el barrio San Patricio, en el sector Caminos del Inca, donde los habitantes, los vecinos, están preocupados por una fuga de agua. Ahí tenemos nosotros una especie de hueco que ya ha dañado lo que es el adoquinado, y esto habría empezado con una fuga bastante pequeña y mínima, pero de lo que nos comentan que ya son varios días, aproximadamente 2 semanas, que esto está, y en los últimos días comenzó a generar más fuga de agua. Ahora es una cantidad considerable que sale desde este punto y comienza a bajar. Estamos a pocos metros de la Simón Bolívar y prácticamente se pierde en la alcantarilla. Estamos con uno de los vecinos quien nos va a comentar esto. Les preocupa, y de lo que alguien dijo es que ya pusieron la denuncia, pero no reciben ayuda y el agua se está desperdiciando. Buenos días, pueblo de Quito, buenos días, gracias a la medio de comunicación por visitarnos a nuestro barrio. Muy preocupante porque es, creo, ya 15 días. Un vecino incluso ya ha puesto un documento pidiéndole que venga a observar el daño que está ocasionando a la vía y el agua, que es tan vital, ¿no? Pero yo le veo 10 días que se va día y noche, usted lo puede observar, día y noche. Entonces hacemos un llamado
a las autoridades competentes que nos vengan y arregle de una manera muy urgente, porque cada vez está expandiendo, como lo ven, cada vez está expandiendo. Cada que pasa el transporte pesado, mediano, se va más expandiendo. Entonces eso es el llamado a las autoridades que vengan a solucionar, porque se está desperdiciando el agua que es tanto vital. Ahora, hay una situación que, como usted dice, pasan los vehículos pesados y esto como que se comienza a abrir más y sigue saliendo otra cantidad más grande. Por supuesto, no ves, recién nomás en su presencia pasa el camión, mire, es como que ya cada vez va avanzando el espacio, la destrucción. Entonces ese es el llamado a las autoridades para que se venga de una manera muy rápida, para que se hagan el arreglo, porque se está destruyendo tanto la vía y como también el agua que es tan vital, ¿no? Para que las autoridades sepan dónde estamos, para que lleguen, puede ser que estén perdidos. Por supuesto, no hay para qué perder, estamos en la Simón Bolívar, a una cuadra de la Simón Bolívar en camino de los Incas. Exactamente, estamos muy cerquita, ahí está la principal, entonces hacemos un llamado que traten de venir y arreglarlo y esperemos que por medio de medio de comunicación llegue este mensaje a las autoridades, que hacemos un llamado, que incluso ya han enviado a un vecino un documento, pero tampoco hace caso omiso, eso me preocupa. Perfecto, entonces ahí está ya la dirección, estamos acá con otra de las vecinas. Lo que preocupa es que está en vía pública y no está al interior de un ente privado, de una propiedad privada, y así no ha sido atendido el daño. Buenos días, agradecemos al medio de comunicación por tomarnos en cuenta. Sí, estamos bastante preocupados por este daño porque ya hemos solicitado una ayuda, pero no ha habido ayuda, entonces pedimos de manera comedida que por favor nos ayuden con este daño, porque igual hay niños, todo, que se acercan a jugar y todo eso, y es un daño muy, muy grave. Eso nomás, que por favor nos ayuden. Perfecto, ahí están, compañeros, amigos televidentes, y en este caso a la EMOF, a la empresa del municipio encargada de este tipo de daños. Lo acaba de decir el vecino, estamos ubicados en el sector Caminos del Inca, a una cuadra máximo de la avenida Simón Bolívar, donde que está ese daño y urge que lo arreglen, porque ya no es pequeña cantidad que se está yendo, se están yendo cantidad bastante considerable de agua que se está desperdiciando y prácticamente se está yendo por la alcantarilla. Con esto nosotros despedimos. Buen día para todos. 8:09 de la mañana. Gracias, Iván, por traernos este reporte importantísimo de la situación de las personas que están viviendo al sur de la capital. Esperemos entonces que las autoridades tomen medidas y que automáticamente en esta semana vayan a atender estas necesidades de los moradores del sur de la capital. Con esto nos vamos a una pausa, compañeros. Regresamos con algo más alegre y mucho mejor, que son los deportes. Volvemos enseguida con Santi Blanco.